El hombre del Burger Master me acompaña en este episodio nuevo de El Podcast. Quienes lo han visto crecer con su marca en redes sociales, que vende más de 200,000 hamburguesas en cada edición anual, puede que no sepan su historia. Tulio Zuluaga comenzó su carrera en 88.9 y luego se le midió a ser músico. Vivió en Estados Unidos, ha trabajado como mecánico y columnista y ha fracasado varias veces en la vida. Esta es la historia de un emprendedor, de un artista, de un creativo y, por encima de todo, de un hombre que nunca se ha rendido. Tulio Zuluaga, el hombre del Burger Master Colombia 2019, es mi invitado muy especial al episodio 11 de El Podcast, por Canal 13. ¿Cuántos años estuvo usted en radio? Creo que fue de los 14 como hasta los 15, 6 años más o menos. ¿Desde los 14? Desde los 14. A los 14 años yo entré a una emisora que era muy famosa aquí hace muchos años, y por eso muchas veces la gente piensa que yo soy un poco más viejo. Era que yo a los 14 años ya le estaba hablando a los rumberos de universidades y todo, pero estaba chiquito. ¿En qué emisora era? 88.9, la superestación, sí. ¿Acá? Acá en Bogotá, claro, en la época en que me presentaba como Tulio Zuluaga. ¿Cómo olvidar eso, man? No, eso es inolvidable. Eso es inolvidable porque en esa época fue una cosa muy extraña, fue un fenómeno muy extraño. Yo venía durante muchos años trabajando en televisión, había entrado a los 12 años también. ¿Qué hacía en televisión? Pequeños Gigantes. Empecé en Pequeños Gigantes y luego empecé a hacer programitas, otro que se llamaba Tumbe a Tulio, y después hice novelas, fui galán de novelas y todo. ¿En serio? Aquí no quedó nada, pero fui galán de novelas. Nada, mentiras, era el actor joven, músico y tal de las telenovelas cuando había solamente 2 canales. Fue un tema muy extraño porque de repente la música americana, que todavía no era como tan fuerte en ese momento, la música juvenil, de repente comenzó a coger una relevancia muy, muy importante, y nació un programa allí que catapultó el fenómeno de la radio juvenil, que fue el Zoológico de la Mañana. Claro. Y con eso fue como una bomba, eso fue impresionante, y los DJs en ese momento comenzaron a nacer muchas emisoras, y todos los DJs juveniles de esas emisoras eran como rockstar, es decir, sí. A las niñas los veían y le pedían autógrafos a los DJs. Para nosotros era una cosa muy rara, porque uno decía, ¿en qué momento pasamos de hablar por micrófono a dar entrevistas y cosas así? Fue muy, muy bonito, una época de mucha locura, ¿Fiesta? Fiesta, pero total. Yo no me acuerdo de la mitad de mi vida, te voy a decir la verdad, porque claro, eso se vivía entre traguitos, entre rumbas. Salíamos del programa a la 1 de la mañana, rumbeábamos hasta las 6 de la mañana. Mejor dicho, yo a veces abría los ojos y estaba en otra ciudad de Colombia y no sabía ni cómo había llegado allí. Eso se nacionalizó, esa vuelta. Sí. 88 se volvió un fenómeno nacional, ¿no? Sí, era muy famoso. La señal obviamente era una señal solamente de local. Acá, local. Muchos DJs y muchos locutores iban haciendo programas por otros porque los contrataban en otras emisoras del país. O sea, se extendió un poco el fenómeno, la gente lo conocía porque salió. Imagínate, hasta había álbum de monitas, así sí, claro. Dicen ustedes aquí, ¿verdad? Monitas. Claro. De Panini, era el álbum. Entonces la gente compraba, de hecho habían abierto tiendas y de todo el cuento, dizque para vender sellitos y calcomanía. Fue un tema de marketing muy interesante en ese entonces, ¿no? Eso había álbum, eso había página en el periódico. De todo. Eso, claro, hubo locos videos en televisión. Claro, no me acordaba de eso, y de la página, tienes toda la razón, que venía con los listados y todo el cuento de música, claro. Uno coleccionaba eso. Claro, sí, es que fue un fenómeno muy, 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 muy bonito, pero además muy, muy extraño para nuestra época, porque los que se llevaban todo ese tipo de cosas normalmente eran los artistas, los cantantes y todo. De pronto los DJs tomaron esa importancia en ese momento histórico, uno no sabe por qué. Luego ya pasó eso y volvimos a ser nuevamente locutores y a ser DJs, simplemente que estábamos pues acompañando a la gente, pero fue un momento histórico bien importante. ¿Pero usted fue primera generación de 88 o segunda? Yo soy segunda generación porque yo me acuerdo que yo escuchaba mucho por radio y los admiraba demasiado. Me soñaba trabajar con ellos, a Villalobos, Alejandro Nieto, Andrés en ese momento, sí, Alejandro vino después. Creo que Jorge Marín ya estaba, sí, claro. y el Capi. Y antes de ellos, por eso digo, yo entré con ellos al poco tiempo que ellos ya estaban ahí.
generación anterior había estado, me acuerdo que hablaban mucho de Hernán Orjuela y de personas que habían pasado Claro. por la emisora, incluso que habían nacido como tal, como con el Capi, de Willy, de mucha gente pues que hicieron como esa primera generación, y yo fui de la segunda. ¿Le tocó el concierto de conciertos? Claro, yo presenté en el concierto de conciertos. ¿Qué presentó? Me tocó el concierto, me tocó cuando también, antes cuando vino Mateo y le tiraron la moneda y se dedicó a mentarle la madre a todo el coliseo. El monedazo. Sí, no, me tocó el concierto de conciertos, me tocaron muchos conciertos cuando empezaron a traer todos, los de Samantha Fox, los de Air Supply, cuando fue el concierto, cuando ahí se vivió también, hubo una explosión del rock en español impresionante. Sí, eso fue gigante. Gigante, empezó con Compañía Limitada, la canción Siloé, y eso fue como una bomba, empezaron a aparecer muchos grupos nacionales y fue una época también para la música nacional, para el rock nacional muy, muy importante. En el momento en que entra a 88 deja de hacer Pequeños Gigantes. Sí, yo ya había salido de Pequeños Gigantes, entro a 88 porque, yo no me acuerdo, bueno, el tema era que yo toda la vida quise ser cantante. Es la verdad. Es decir, yo a todas partes llegaba, ve, quiero cantar, mira mi canción, oían la canción y me dejaban de actor. A 88 llegué más o menos igual, no, quiero cantar, mira la canción, le mostré la canción a Pava y me dejó de locutor. O sea, toda la vida fue como en esa búsqueda, porque en ese entonces es real. Hasta antes de Carlos Vives, la música realmente de los artistas jóvenes no tenía un mercado en Colombia. Sí, no existía. No existía. Todo el mundo luchaba por sacar música y sacaban discos y de verdad no se vendían. Entonces todos hacíamos unos rock, otros hacíamos pop, otros hacíamos... Hasta que Carlos arranca con ese tema, pues no con el tema de la gota fría y de reinventarse la música colombiana con un sonido un poco más moderno, no teníamos mucho campo. Entonces yo intenté muchas veces entrar al mundo de la música. De hecho, termino entrando al mundo de la música empujando, porque yo hoy en día digo que uno no debe sentarse a esperar los resultados, sino que hay que empujarlos. Claro. El tema era, yo no sé si te acuerdas que las empresas antes regalaban a final de año unos discos. El disco de fin de año, El claro. disco de fin de año venía marcado y tal. Entonces, Claro, el disco de Pava, Philips, el sí. disco de Inarca. Te voy a hacer un paréntesis ahí para que veas cómo empieza mi carrera musical, porque yo decía, no joda, nadie me deja cantar, ¿qué pasa? O sea, todo el tiempo y yo haga cancioncitas y nada. Pava tenía un negocio con la emisora, iba a sacar unos discos para final de año. Y yo le dije, vení, dame esa impresión de esos discos, es lo mismo. Y nos hacemos socios y tal, pero nada, él me los regaló a la postre. Entonces, él tenía una edición de 1000 discos que iba a regalar y yo la tomé e hice 2 canciones, Todo por ti, que sonó hace muchos años, hace poquito la vi en internet, alguien la colgó, Todo por ti, por el otro lado una que se llamaba Misterio de Amor, era un súper sencillo así grandote. Sí. Saco ese disco, o sea, me tocó imprimirlo a mí mismo y todo, saco el bendito disco a las compañías disqueras y eso fue la locura, es decir, pasó una semana, creo que se había vendido un disco, uno solo, pasó otra semana, creo que habían devuelto el disco por garantía, o sea, no pasó nada. Y yo dije, ¿pero qué? Yo tenía un Renolito 4 anaranjado que se varaba en todas las esquinas y dije, nada, vendo el carrito, lo vendí y cogí toda la plata y se la di a los amigos, a los compañeros, a la gente de la emisora y les dije, vamos a comprar todos los discos de Tulio. Hoy vamos a salir y vamos a comprar todos los discos de Tulio. Y efectivamente compramos casi las 1000 copias. Casi, no nos alcanzó la plata para tanto. Y apareció Tulio flamante como el artista que más discos había vendido en la historia de Bogotá en 2 días. O sea, una cosa, a los 2 días estaba firmando con discos EMI de Venezuela. Claro. Para que veas tú. Y con Ricardo Montaner y todo el cuento. O sea, tenía que haber un buen producto, por supuesto que sí. Pero yo dije, no me quieren escuchar, toca así. Entonces yo digo, hay que empujar el resultado. Y ahí empezó de verdad una carrera musical como tal. Ve, pero... cuando compran esos discos, ¿la idea es suya? ¿La idea de que se compren los discos es suya? Claro. ¿O alguien le dijo? No, ¿Sabe cómo se...? ¿O eso fue intuición suya? No, lo tengo en mi casa todavía los discos. Cuando quieras te regalo uno. Estoy encartado con ellos. O sea, no sé qué hacer porque no... No, mentira, ya no los tengo hoy en día. Pero sí, pero tal vez, te soy honesto, creo... O sea, tengo un algo que hace muchos años escuché a alguien que decía, no, muchos artistas españoles y de todo, de vieja guardia, hacían eso para empujar sus ventas. Creo que había escuchado que Julio Iglesias hacía algo así. Entonces, seguramente yo ahí en mi juventud se me vino eso a la cabeza y dije, voy a hacer lo mismo. Y realmente logré arrancar una carrera musical que tuvo un revuelo importante y que cogió mucho más revuelo cuando me pegué al mismo sonido también y al mismo fenómeno que estaba abriendo Carlos Vives, ¿no? ¿Cuánto duró ese fenómeno suyo? Muchos años, porque yo me retiré, alcancé a hacer 8 discos y me retiré 8 discos y me retiré en 1997.
Yo vivía en Estados Unidos, estaba haciendo ya una gira cuando sufrí una crisis así ultra terrible económica, cuando la época de la crisis del UPAC en Colombia, y me puso a comer polvo, mejor dicho, me puso contra el piso y me tocó empezar de cero porque perdí absolutamente todo. Es decir, en ese entonces ya no se vendían conciertos, no se estaba vendiendo música y yo no tenía algo alterno que hacer a la hora de la verdad. Yo me creí la película que yo era artista y creí que eso era para toda la vida. ¿Usted dónde es? De Barranquilla. ¿Y cuánto lleva acá? Yo viví en Bogotá, más o menos, si no estoy mal, 23 años. Es que vine muy pequeño. Mis padres me trajeron cuando tenía 3, 4 años realmente. Y me fui de aquí creo que a los 24 años a Medellín. Y llevo en Medellín 24 años más. Sí. Bueno, ¿se fue para Miami? ¿Se aburrió en Miami? No, no me aburrí en Miami. Era un poquito duro por lo que te digo. Mi esposo y yo somos muy familiares. Estar tan lejos y estar tan solitos fue complejo para nosotros, ¿no? Es que la migración es difícil. Sí, sí, total. Lo digo porque mi mamá se aburrió en Miami. Claro. No, y nosotros teníamos todo, es decir, porque fuimos como invitados. Cuando tú te vas como artista, te dan una especie de visa como diplomática de trabajo. Entonces, estás bien, es decir, estás en una situación en la que puedes hacer muchas cosas, pero realmente es que no teníamos con quién salir un fin de semana, no tenías prácticamente con quién hablar. No hicimos como un grupo de amigos porque básicamente fuimos a trabajar muy fuerte. Y eso yo creo que nos fue secando un poquito el alma, deprimiendo un poco. Y claro, cuando Aleja queda embarazada de Nico, nosotros decimos, no, ni por el carajo, esto no lo vamos a vivir solo nosotros, vámonos para Colombia y luego regresamos. Pero ya ahí fue el cambio de vida completo. ¿Cuántos años tenía cuando se casó? Yo soy casado 2 veces. La primera vez me casé, conocí a una jovencita aquí en Bogotá, caleña, muy buena gente. Nos conocimos, a ver, te cuento la historia para que sea clara. Creo que duramos 1 mes de novios y el matrimonio creo que duró 1 mes también. Más o menos, realmente no nos entendimos. Sabes que la familia decía como, pero si apenas llevan 1 mes de conocerse, ¿cómo se van a casar? No, el amor. Yo no sé, a veces uno dice, ¿será que hay un poco de combinación de soledad, tanto de ella como mía? Entonces, duramos 1 mes casados. Ahí nació María José, mi hija mayor, que tiene ya 24 años el día de hoy. Y ahora ya me vuelvo a casar 1 año después. O sea, en este momento voy a cumplir 23 años de casado ya con María Alejandra. Toda una vida. Mi esposa, toda una vida. Y somos muy cercanos, muy amigos, siempre estamos chismoseando, hablando. ¿Trabajan juntos? Increíble. Trabajamos juntos. Ella maneja toda la parte contable de la empresa de nosotros. O sea, que es muy legalista. Ella estudió administración de empresas. Entonces nos entendemos muy bien porque ella está por allá con los números y yo ando por allá pensando en las huevas del gallo. ¿Usted en qué se graduó? ¿O se graduó, terminó algo? ¿O usted arrancó y emprendió y listo? No alcancé. Antes me daba pena decirlo, pero ya no me da pena. Ya después de que uno pasa a los 40, ya qué pena, ni qué pena, nada me da pena. Estudié comunicación social en la Javeriana. Creo que llegué a 4º semestre, si estoy mal, y si no estoy mal, y no lo pude nunca terminar por lo mismo, por el tema de las grabaciones. O sea, es que yo arrancaba... No, voy a arrancar y arrancaba los semestres normales y comenzaba a cancelar y a cancelar materias. Al final terminaba viendo una sola materia por cuestión de trabajo. Al final no estudié, no terminé la carrera nunca en la vida. Y luego, cuando me tocó volver a empezar, estudié mecánica automotriz en un instituto que se llamaba el ESDE, que ya no existe en Medellín, la Escuela Superior de Electricidad, pero era un hueco así chiquitico, era una cosa, pero yo no tenía con qué pagarlo, entonces valía nada a la hora de la verdad, pero yo ahí digo, depende del interés de las personas cuando quieren salir adelante. Me volví un supermecánico automotriz, esa es la realidad, porque pasaba todo el día estudiando el tema, porque yo estaba convencido que iba a abrir unos talleres, pero ni siquiera me pude graduar, es decir, terminé mi carrera mi tecnología, de mecánica automotriz, pero no me pude graduar porque no tenía los 70.000 pesos para pagar el diploma que valía en ese entonces. Increíble. O sea, que fíjate que era que no había nada, es decir, se hacía con las uñas lo que se podía para reconstruir. Ahora es fácil contarlo. La verdad es que uno mira por el retrovisor y uno dice, no, buenísimo todo eso que pasó. En su momento fue muy doloroso, la verdad. En ese momento, cuando usted se devuelve, ¿por qué se devuelve para Medellín? Por lo que te digo, porque estaba María Alejandra embarazada. Entonces decimos, bueno, vamos a tener el bebé en Colombia y para estar con la familia, por supuesto. O sea, para vivir ese proceso yo no le iba a someter a ella, fuera de que estábamos bien solos allá. O sea, la familia de María Alejandra es de Medellín. De Medellín, son paisas. Entonces ya nos devolvemos para Medellín. Mi familia, mi padre vive aquí, que es Tulio Zuluaga, el presidente de Asopartes, y mi madre vive en España. Entonces igual
yo no tenía todavía mucha cercanía, o sea, así como familia, pero en Medellín realmente teníamos, digamos, que un poco de familia, que es el de María Alejandra. Entonces, eso queríamos vivir realmente, que ella pudiera estar acompañada durante todo el embarazo. Dijimos, tenemos el bebé y después volvemos y seguimos con la carrera musical. Y pues así no se dieron las cosas, ¿no? Y llegan a Medellín, ¿y qué pasa? Llegamos a Medellín y bueno, empieza todo el tema de... Yo empecé a hacer una reflexión real y era... Como llegamos acá y ya estaba empezando todo este tema de la crisis del UPAC, yo empiezo a decir, hay que hacer algo porque realmente es que no había conciertos, estaban detenidas las ventas de música, todo se había detenido. Y ahí es cuando yo empiezo a buscar que quiero hacer algo, voy a hacer algo, voy a hacer algo, y comienzo a mirar clasificados. Yo decía, ¿qué me gusta? ¿Yo qué hago? Me tuve que bajar de esa nube de ser dizque el artista famoso, y yo decía, hago un paréntesis y me adelanto. Cuando yo estaba haciendo las prácticas de mecánica automotriz, las canciones mías salían en MTV. No había MTV Latino en ese entonces, era el MTV normal y había una sección que se llamaba In Situ, y ahí salía el video lo habían elegido y lo pasaban el del compadre Miguel. Yo era cambiando aceites así en los barrios de, ¿hazte cuenta? Como un 7 de agosto, en Barrio Triste o alguna cosa así. Sí. Y la gente me miraba y me decía, hey, mecánico. ¿Y yo qué? En televisión sale un cantante que es idéntico a ti, marica. O sea, es una cosa. Yo nunca le tuve miedo al trabajo. Yo decía, tengo que empezar y me toca empezar de nuevo de cero. Viene ahí la crisis del UPAC. Yo tenía en ese entonces, pues teníamos el apartamento, el carro. Realmente llegó un punto donde eso se multiplicó tanto. Yo no me estaba moviendo, no estábamos vendiendo espectáculos, que fue un desastre. O sea, yo fui desalojado de mi apartamento. Nos quitaron absolutamente todo. El carro no. El carro es el comienzo de toda esta historia, porque yo adoro los vehículos Fiat. Puedo decir las marcas, Sí, ¿verdad? claro. Y resulta que cuando llegué de Estados Unidos compré uno y ese fue el patito feo. En todas las marcas hay un patito feo. Le pasó de todo. Y como nadie lo podía reparar, por eso yo empecé a decir, tengo que estudiar mecánica automotriz porque lo voy a tener que reparar yo. Estaba tan malo que ni siquiera me lo quitó el banco cuando me quitaron todo lo demás. Entonces, ahí es donde empieza la historia. Yo digo, mira, de buenas que me salió ese carro malo, porque si no es por él, yo no empiezo toda esta historia a la hora, la verdad. Usted se pone a arreglar el carro porque tiene que andar... Comienzo a estudiar y yo decía, bueno, pero por lo menos para tener... No, ya no andaba en carro ni nada, porque ni modo, es decir, a punta de buseta, de caminar, camino mucho, me gusta mucho porque el carro estaba dañado y me iba a demorar mucho tiempo arreglándolo. De hecho, me demoré creo que casi 2 años en poder arreglarlo y ponerlo a funcionar. Pero ese fue, digamos, el ícono, el centro de todo ese inicio de lo que yo te decía ahorita, de decir, bueno, listo, voy a empezar a estudiar esto para arreglar el carro, y cuando me vine a dar cuenta, 10 años después estaba montado en un concesionario. Ese es más o menos como el tema o el flujo de la historia a la hora de la verdad. ¿Cómo se lidia en el momento con un desalojo? No, horrible, eso es horrible, eso es una cosa horrible, de verdad. Yo creo que fue la última vez en la vida que lloré. Yo soy muy llorón, pero en ese momento creo que fue la última vez que lloré por una cosa física. O sea, hay una cosa, yo decía, me van a salir canas, o sea, es una ruptura del alma, del corazón, porque además tú estás muy sensible, porque vas a tener un hijo, porque, o sea, hay demasiadas cosas. Y uno decía, pues pucha, o sea, lo perdí todo y no tuve cómo defenderlo. Pero bueno, ni modo, así tocó. El apartamento se dio en su momento en dación de pago. O sea, fue una historia bien compleja y bueno, gracias a Dios estaba la familia que nos ayudó, nos recibió un tiempo mientras volvía a arrancar esta historia como tal, ¿no? ¿Y cómo vuelve a arrancar? Yo me meto con el tema de la mecánica automotriz y empecé a decir, hay que montar un taller. Yo siempre estoy pensando como cuál es el problema de la gente y lo que más teme la gente es que creo que alguna vez vi una encuesta, entonces decía que las 5 cosas que más temen las personas, la muerte ni siquiera es una de las primeras. Creo que llevar el carro al taller es la segunda, después del dentista. O sea, llevar el carro al taller para la gente, por lo menos en esos años, era peor que la muerte. O sea, porque es que tú vas al taller es como, ya, me van a robar, me van a quitar, o sea, a todos nos pasa lo mismo. Entonces yo decía, quiero montar un taller que tenga, sobre todo, esté especializado en el servicio al cliente, que las personas puedan sentirse tranquilas, y comencé a montar en mi cabeza una serie de estrategias. Lo que hice fue una estrategia, digamos, entre comillas, de mercadeo, y comencé a poner en la prensa, en avisitos, cuando ya me había graduado cuando había terminado la tecnología de mecánico automotriz, yo decía, bueno, yo sé algo de mercadeo, entonces ponía, si tu taller está en mala situación, llámame, yo te tengo la solución para llevarte clientes. Quería imponer una cosa de servicio. Era esa época tan dura, el 98, entonces por supuesto la mayoría de talleres se estaban quebrando, les estaba yendo muy mal, estaban cerrando mucho. De hecho, cuando yo dije, voy a abrir un taller, todo el mundo me decía, pero estás loco, todo el mundo está cerrando y tú quieres abrir un taller. Yo decía, sí, porque sé
¿Qué es lo que la gente necesita? Más allá de una muy buena mecánica, necesitan cariño, necesitan una persona que los abrace, una persona en la que puedan confiar. Después de muchos años, Suramericana decía que este tipo se inventó una vaina llamada psicología automotriz. Y yo decía sí, algo así, más o menos, más o menos. Éramos un hombro para llorar, porque para la gente, yo no soy hoy en día tanto porque ya no estoy metido en eso, pero el tema de los carros para las personas era un trauma. O sea, a la gente se le dañaba el carro y lloraban, y ahora yo qué voy a hacer, era una problemática. Nosotros lo decíamos, y yo se lo decía a la gente y se lo decía a los mecánicos, tú tienes que saber manejar mucho el tema del carro porque es más importante que cualquier cosa. Entonces, ¿cómo así? Sí, ¿tú le prestarías tu carro a la niñera? Entonces muchas personas decían, no, yo mi carro no lo presto por nada del mundo. Y entonces, ¿por qué le dejas a tus hijos toda la semana? Entonces la gente se quedaba como, carajo, es casi como decir que el carro era una cosa tenía un significado muy, muy fuerte. Entonces comencé a poner anuncios y entre esos anuncios me llamó un señor que me dijo, mira, yo tengo un hijo que es corredor de carros y lo único que le gusta es estar con eso y yo ya me resigné. Entonces, si tú ¿tienes plata para montar un taller? Yo le dije, no, yo no tengo plata, por eso estoy poniendo los anuncios. Entonces me dijo, si tú me ayudas a que él se enganche con una empresa, o sea, que trabajen, que ustedes sean socios, yo les pongo 3 meses de alquiler. Listo, de un local. Busquen. Y entonces, claro, yo busqué, comencé a trabajar, un gran amigo, Alejandro Acevedo. ¿Cuánta gente empezó con usted? Éramos él y yo. Entonces, en la mañana, él era mecánico, y yo en la tarde, y durante la mañana, yo era la secretaria. Y después cambiábamos de papeles. En la tarde él atendía a los clientes y yo reparaba carros, o los dañaba en ese entonces. Pero bueno, todo es un proceso mientras uno arranca y logra hacer las cosas demasiado bien, ¿cierto? Y empezamos. Y con esa crisis se había ido la Fiat de Antioquia. Y cuando llegamos al punto de quiebre, es decir, al 3er mes, pues nada, estábamos igual de quebrados que al principio. Es decir, no había nada ahí. Y el papá de él había dicho, yo pongo 3 meses de arriendo, ya está ahí, no más. Cuando yo me quedé mirando el carro mío y vi otro carro parqueado enfrente y alguien vino a preguntarme, ¿por aquí no hay un taller Fiat? Es que vi tu carro parqueado. Yo dije, no, ¿por qué no? Es que como Fiat se fue de Antioquia, ¿dónde reparamos los carros? Yo dije, esta es la cosa. O sea, nos quedaban 15 días para salvar el sitio. Mandé a sacar unas tarjeticas de esas, pero eso lo hizo mi hermana. Como le dije, saca unas tarjeticas impresas ahí en el computador, como sea, las recorté con tijera y me dediqué durante 15 días caminando a recorrer las calles de Medellín. Y donde veía un Fiat le metía el papelito. Yo decía, claro, la gente no tiene dónde arreglar los Fiat. Y empecé con el logo de Fiat a ponerle, nosotros sí arreglamos su carro Fiat. Y a los 15 días teníamos una fila de 60 carros. Sí. Y ahí empezó la historia como tal de lo que se llamó en ese entonces Tecniautos. Y entonces cuando comienzan a llegar los carros nuevos nuevamente a Colombia, que no entraba, pues por supuesto en Medellín no tenían cómo entrar, yo empiezo a llamar a la gente de BMW de aquí, los Sainz. Ellos eran los dueños de la franquicia en ese entonces de Fiat. Ajá. Y se las monté. O sea, yo empecé a decirles, vea, yo estudio tanto de Fiat que nadie sobre la tierra puede vender un carro como yo voy a vender Fiat. Entonces me decían, listo, usted va a montar un concesionario. A ver, ¿dónde están los 300, 400 millones de pesos? Muéstranos el local. Y yo, no los tengo. No los tengo. Tengo una moneda de 200 pesos en el bolsillo. Y me decían, pero ¿usted está loco? Yo decía, sí, loco pero apasionado. Deme la oportunidad. Présteme un carro. Quédese usted con los papeles. Usted me presta un carro nuevo. Yo voy a ver cómo me consigo para traerlo a una niñera. Lo pongo aquí en Medellín. Pero los llamé tantas veces que a lo último se dieron. Por supuesto, pues me conocían un poco también por el tema del mundo artístico y la cosa, y me dijeron, un día me llamó Camilo Sáenz y me dijo, mira, yo te voy a prestar un carro, el que menos se vende, blanco. Dios miércoles, bueno, un Fiat Palio, con eso empezó. Bueno, dijo, pero tú me tienes que prometer que si en 30 días no has vendido los carros que tú dices, me lo vas a devolver. Por supuesto, yo le dije, claro, sí, tienes toda la razón, yo no te voy a volver a molestar si no vendo el carro. Entonces, me prestan el carro, en definitiva. Fue un proceso muy largo. O sea, yo lo cuento cortico, pero me voy a un centro comercial allá que era el Tesoro y hay una parte donde todavía hoy en día venden carros y la persona que lo administraba, fui y le conté la misma historia, le dije, viejo, yo necesito salir adelante, como sea, alquílame un espacio. Eso era sobre todo de Chevrolet. Me dijo, no puedo. Pero le insistí tanto que me dijo, bueno, hay un espacio que yo sé que tiene el centro comercial que ahí, mejor dicho, cabrá el carro así de punta porque es debajo de la escalera eléctrica. Si te sirve, yo dije, me sirve. ¿Cuánto me cobras por esos 400.000 pesos? Te pago al final porque no hay vuelta de página. Listo. Puse el carro allá y dije, bueno, ahora necesito la mejor vendedora del mundo. Alguien que se mate por mí, que me ayude, Dios mío, a sacar esto adelante. Y me traje a mi mamá. Y entonces, venga, mamá, vamos a vender carros nuevos aquí. Y nos paramos en el centro comercial. ¿Y la mamá qué hacía en ese momento? No, ella está retirada hace muchos años. Vive en España. Y me dijo, no, claro, yo voy, yo te ayudo.
pero no es una mujer pudiente como para estar jubilada simplemente. Entonces, ¿Y a qué se dedicaba ella? ¿De qué se jubiló? Toda la vida, lo que pasa es que ella es de familia española, entonces tiene pensión del gobierno español, toda la vida fue independiente, pero toda la vida cotizó en Colombia también como independiente, entonces eso se lo valen completamente allá. Entonces se viene para acá, para Colombia, nos paramos los dos ahí a hablar de Fiat. Yo no vendía, ese es el arte de vender sin vender, sino que la gente venía y decía, ¿qué carro es? Qué bonito, tal, Fiat. Y yo, sí, es que yo lo amo por esto, por aquello, mira, las latas son las que menos pesan. Jamás vendía. A los 30 días llamo a Camilo y le digo, viejo Camilo, te habla tú. ¿Ya me vas a devolver mi carro? Le dije, no, te llamo a hacer un pedido inicial de 35 carros. Y empezó la historia. Es decir, en esos primeros 24 días exactamente, habíamos vendido 35 carros. Al cierre del mes estábamos tocando las 50 unidades y habíamos sido los que más carros habíamos vendido en toda Colombia, en Fiat. Ni Bogotá nos había superado en ese momento. Chistoso que uno decía, y Tulio decía, está vendiendo carros. Es verdad. Y uno decía, ¿qué? Sí. Mira, todos los días yo me levantaba, al principio para mí era muy doloroso y la gente, porque yo decía, pero ¿por qué todo el mundo me llama fracasado? Incluso vi unas entrevistas en unas revistas donde, entre comillas, era casi que una burla porque yo estaba cambiando aceites de carro y yo decía, ¿pero qué tiene que ver? Y ponían las fotos mías como de artista y en la otra yo cambiando allá todo engrasado. O sea, bien, no, yo no me engrasaba, yo no me... Un tema de percepción ahí medio... No, yo entiendo, pero yo digo, mira, las personas normales, tú ves a un gerente de una empresa normal, mañana se quedó sin trabajo y monta un restaurante y el restaurante no le funciona y pasado mañana está en una ferretería y nadie le dice fracasado. Él es un luchador de la vida, simplemente es un emprendedor, como lo soy yo. Pero cuando tú eres artista, la cosa cambia. O sea, verte para la gente, si te vio como artista y de pronto te ven en un concesionario, es como si tú hubieras hecho así. Y yo digo, no, ¿por qué? Es trabajo, es lo mismo. Ser artista o ser empresario del sector automotriz, en ese momento para mí era exactamente igual. Entonces todos los días estaban empezando todo este tema de Facebook y todo el cuento apenas no había cogido fuerza, era una cosa impresionante. O sea, si yo ponía cualquier cosa, después tenía un montón de gente abajo dándome palo, que tú fracasado, que ahí tienes, que por haber copiado vives, que por, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Yo decía, ¿qué carajo es esto? O sea, a la hora de la verdad. Por eso te decía al principio, llegó un punto de mi vida de quiebre donde yo me levanto, abro el computador, veo tantas críticas por algo que por alguna foto que ya he puesto del pasado o alguna cosa, o estaba escribiendo sobre mecánica automotriz, porque terminé escribiendo sobre mecánica automotriz en el... ¿En el mundo? En el colombiano. En el colombiano en fue. el colombiano, hacía páginas me tienes bien stalkeado tú. Sí. Está bien. Y dije, no, pues sí, entonces sí, soy un fracasado. Escribí una carta que creo que cambió mi historia, que decía, sí, soy padre y soy un fracasado. Y eso se metió una viralizada en las redes sociales de una manera impresionante. ¿Lo montó en Facebook? Lo monté en Facebook. Cuando de repente a mí me empiezan a llamar de todas las emisoras, o sea, a decirme, no puedo creer la carta, pero ya eran los locutores de todas las emisoras y todo, diciéndome como, me siento tan identificado contigo. Es decir, es que no porque pases de estar en un medio al día de mañana abrir una pastelería porque te gustaba, la gente suele decir, uy, ¿cómo? ¿Caíste de la radio? No, ¿cómo que caí? Pasé de un lado a otro, ¿no? Es un tema simplemente de ser empresario. Y eso yo creo que cambió muchas cosas, me volvió a medio poner en el panorama, digamos, entre comillas, porque muchas personas se sintieron muy, muy identificadas con esa historia que yo conté ahí. Y a partir de ahí se acabaron las críticas, es decir, prácticamente fue como decirle a la gente, mira, listo, que soy un fracasado, sí, pero mira por qué soy un fracasado según tú, y cambió toda esa historia, ¿no? ¿Esa publicación en Facebook lo motiva a escribir para El Colombiano o ya venía escribiendo? No, yo ya venía escribiendo para El Colombiano, era que cada vez que sacaba un artículo de carros, la gente era como, pero ¿cómo así? Pero yo lo leí mucho. Sí, no, y los articulitos salían muy chéveres a la hora de la verdad, porque yo soy muy apasionado cuando me engancho como con alguna cosa, ¿no? Y hay una cosa que con la que nos identificábamos quienes no sabemos nada de carros y era que nos acercaba un poquito a ese mundo que, como lo decía usted hace un rato, es extraño, difícil, aterrorizante para los que no estamos familiarizados, entonces leerlo siempre fue chévere. Lo es para mí. O sea, si yo tengo que llevar un carro al taller, me va dando, le digo, ya hoy en día le digo a mi esposa, no, ve tú, porfa, yo no quiero ir al taller. Después de la crisis llega entonces un momento de calma. Sí, baja claro. La marea y todo el rollo. Me sentí muy importante, la verdad. O sea, yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? Porque era de buenas a primeras, la vida me dio la oportunidad de volver
hacer algo en lo que yo realmente me sentía importante. Entonces me sentía un empresario, era un empresario del sector automotriz, con todas las dificultades que eso tiene, pero realmente eso nos dio un sustento muy interesante a mi familia, a mis socios. Entonces pasé, creo que fueron como 9 o 10 años de una estabilidad pura, feliz. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque vi crecer a mis hijos, yo tengo 4 hijos, está María José, que fue con mi primera esposa que te conté, y con María Alejandra tengo 3 hijos, la mayor tiene 24 años, la más chiquita tiene 14. Entonces para mí fue poder estar en casa. Yo siempre digo que yo vine a este mundo a ser papá, entonces me fascinó vivir ese proceso de ellos a la hora de la verdad, con tanta cercanía. Y luego de eso, llegan un día y me dañan la cabeza. Llegan un día, cuando empieza todo este cuento de la cocina mediática de Andrew Zimmern, de Anthony Bourdain, entonces viene Teleantioquia. Yo a veces digo, y lo digo en chiste, el que era el gerente de Teleantioquia en esos días, en ese entonces me llamó en estos días y me dijo, te voy a regañar, nosotros no te contratamos porque eras el más barato, es porque eras muy bueno. Pero yo siempre les decía fregando la vida porque decía, claro, ustedes querían alguien que pudiera presentar, que supiera hacer televisión, que hubiera dirigido, que pudiera escribir los libretos y que amara la gastronomía. Tulio era el paquete perfecto y le pagaban a uno solo. Entonces, se mueren de la risa, pero es cierto, me dicen, hey, vamos a montar un programa gastronómico. Yo empiezo a marcar las líneas. ¿Y de dónde salió la gastronomía? Porque Siempre. usted, mecánica, música, radio... Pero me pequeños... conocían mucho por eso. Yo toda la vida he sido un enamorado de la gastronomía. ¿Y cocinero? ¿O qué? Toda la vida he cocinado empíricamente. Luego ya estudié en la Mariano Moreno. Me gradué como especialista en gastronomía colombiana en el SENA. Y he pasado años viajando con grandes cocineros, conociendo y profundizando un poco en su vida y en sus técnicas. ¿Dónde empezó Entonces, la pasión? Desde chiquito. ¿Por qué? Porque, como te dije, los padres de mi madre eran españoles. Entonces nosotros éramos de comidas raras toda la vida. Es decir, yo recuerdo a mis papás cuando yo tenía 4 o 5 años, sentados con los pan baguette que casi no se conseguían aquí, y las latas de mejillones y el pulpo, y eso eran las comidas de mi casa, cuando aquí realmente ese tipo de cosas era difícil traerlas, las teníamos a disposición siempre porque un tío mío español también, Alberto Rojo, que ya falleció, habían montado una lavandería en Barranquilla exclusiva para los barcos que venían de España. Entonces, claro, él parte se la pagaban en plata y parte se la pagaban en comida porque a él le interesaba en aceites de oliva, en vinos. Entonces yo crecí dentro de ese mundo. O sea, a veces ibérico. cuando yo digo sí, yo digo es que nosotros éramos muy chistosos. Me dice, que ustedes hacían sancochos cuando chiquitos. Y yo digo, no es el recuerdo que yo tengo. Nuestros asados era paella. O sea, era así como la gente hacía asados o sancochos, lo nuestro era paella y toda la familia metía la mano. Por eso me es tan difícil encontrar una buena paella. Pero podíamos comer paella y cruzarla con suero costeño. O sea, era una amalgama ahí de sabores muy interesante. Entonces, toda la vida tuve una cercanía muy fuerte con la comida y con los vinos, realmente. Entonces, cuando Teleantioquia dice, queremos un programa, necesitamos a alguien que sepa de este cuento o que le guste. Y ahí es cuando llegan a donde Tulio y me dicen, venga, otra vez para televisión. Y yo decía... Cuando me dicen comida dije, bueno. ¿Quién sabía en Teleantioquia que usted estaba, que era un aficionado? Claro, porque me conocen de toda la vida. Yo desde que llegué a Medellín siempre tuve mucha cercanía con Teleantioquia porque yo llegué a Medellín siendo todavía artista, entonces era muy amigo de todos ellos, siempre iba a las reuniones de la prensa. Ellos allá tienen una cosa que se llama Amigos de la Prensa, donde se juntan cada 15 días todos los periodistas y yo era parte pues de ese mundo de ellos también. Entonces estábamos, digamos, muy cerquita. Cuando ellos deciden hacer el proyecto, pues Tulio era la solución más fácil. Y yo empiezo a rayar ese programa. Y de verdad creo que ahí es donde me encuentro. O sea, por primera vez en mi vida digo, miércoles, yo nací para esta vaina. El programa se llamó Gastrosofía, se volvió un fenómeno en Antioquia impresionante, lo pasaban era un falso directo. O sea, yo trabajaba de sol a sol, era una locura porque era 1 hora diaria, de lunes a viernes, eran 5 programas toda la semana, que iban exacto después del noticiero. Entonces era muy chévere porque traía el jalón del noticiero y llegábamos con Gastrosofía. Pero había que grabar en caliente, es decir, yo grababa el lunes, por decir, o el domingo, y el lunes era el programa que se estaba emitiendo. O sea, era muy rápido el trabajo, no se podía, digamos, no había mucho campo para hacer ediciones. Y se creó un programa muy bonito donde yo entendí realmente, porque debo decirlo así, que cuando tú vas a un restaurante, tú no solo te comes el plato, tú te comes al cocinero. Y lo digo con absoluto respeto, o a la cocinera, porque realmente es la energía, esa es la razón por la cual uno se empata tanto o queda tan enganchado con la comida de algunos restaurantes y a veces llevas amigos y tus amigos dicen, no está tan bueno y tú te quieres morir porque te empataste con la energía de ese cocinero. Cuando yo entiendo que esto es un lenguaje, cuando yo entiendo que realmente hay una filosofía, cuando entiendo que el comer es algo más, empieza ya toda esta carrera. Yo duré
Yo duré, digamos, antes incluso cuando me hicieron la propuesta del proyecto me demoré un poquito en decir que sí, pero es que en ese momento ya venía otra vez a pique. Ahí venía la segunda golpiza, quiebra. la segunda quiebra ¿Y durísima. por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros seguimos y empezamos a vender tantos carros en Antioquia, la matriz Fiat decide en ese momento, vamos a entrar en Antioquia. Ah, sí, claro. Claro. Entonces yo Aprovechar. decía, claro, porque, y entiendo ellos empresarialmente, porque ellos dirían, si este pelado con su mamá parados allá en un local, Imagínense y venden, nosotros. y venden, imagínate lo que nosotros haríamos donde tuviéramos una compañía muy robusta y todo el cuento, y ellos me llaman y me lo anuncian, me dicen, vamos a montar, no me dicen que cierre, pero me dicen, vamos a montar un gran concesionario en la ciudad de Medellín, a lo cual yo inmediatamente les digo, yo no voy a competir con ustedes. Sería trágico, o sea, terminaría absolutamente, o sea, pero mal realmente. ¿Y entonces qué hace? ¿Cierra? Prefiero devolverles la concesionaria, así digo, voy a devolverles la marca como tal, y ellos me pidieron, no, quédate con el taller exclusivo 2 meses aproximadamente o 3 meses mientras nosotros nos estabilizamos. Y yo empiezo a quedarme solamente con el taller, pero ya la gente se empieza a jalar hacia el otro concesionario y llegó un punto donde estábamos absolutamente desangrados, y eso es un negocio muy, muy débil, necesitas mucho volumen, porque las utilidades de los carros realmente son muy pequeñas. ¿Cómo se la arregla uno para mantenerse ahí con el presupuesto mucho más bajito y todo? ¿Qué pasa ahí? No puedes salir, no puedes hacer nada, es decir, tienes que reducir. Todo el tiempo, yo nunca dejo de trabajar. Mi esposa siempre dice, tú siempre estás trabajando aunque no produzcas dinero, pero yo siempre soy como una maquinita. Ve, se me ocurrió, ve esto. Entonces vivía haciendo negocios todo el tiempo, ¿sí me entiendes? Entonces tenía lo de Gastrosofía, pero entonces hacía eventos en algunos restaurantes. O sea, trataba de rebuscarme por todas partes. Hacía muchos programas aquí en Bogotá también. Vine a hacer un programa que se llamaba Comando Chef. O sea, iba medio saltando, pero momentos apretados. Y por supuesto siempre teníamos a la familia en cierto modo que nos ayudaba con algunas cosas. De hecho me acuerdo en esa historia, alguna vez mi madre dijo como, ve, me sobraron 70,000 pesos, 70,000 pesos, y mandó 70,000 pesos y me dice, Aleja, ¿qué vamos a hacer? En ese entonces pues es un poquito más de lo que es hoy en día, por supuesto. Digo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, las vamos a comprar en entradas para cine, todo. Pero yo iba al mercado y yo decía, increíble cómo comienzas a valorar las cosas. Íbamos al mercado, yo amaba los cereales en ese entonces, y yo decía, increíble, yo nunca pensé que yo iba a llegar a un momento de mi vida donde iba a decir, no puedo comprar una caja de cereales, porque son caros, deberían ser baratos, pero son caros. Entonces comienza todo ese tema de que tienes que cocinar en casa, de que realmente se te acabaron los viajes, no puedes, o sea, es un cuento complejo. ¿Cómo lo hace uno? No lo sé. Realmente es apretándose, pero sí. Yo no he visto a ningún niño venir con el pan debajo del brazo, como dicen. Cuando se pasan por esas dos experiencias financieras tan críticas para el crecimiento humano, finalmente, ¿qué errores encuentra usted que se cometieron en ambas ocasiones y que uno pueda decir, no cometa este error? Sí, no. Lo que yo te decía, me metí en muchas deudas. El crédito como tal es fatal para ese tipo. No sé, porque yo no soy un especialista en esto y no quiero pecar de ignorante, ¿no? Porque de cualquier forma el crédito se necesita, obviamente muchas empresas viven del crédito y todo, pero para la persona del común, a lo que me refiero es a los créditos innecesarios, no al crédito como tal, porque pues si vas a empezar una empresa, un negocio y sabes que vas a multiplicar ese dinero, por supuesto los préstamos y los créditos te sirven y te aportan y te ayudan, si no sería casi que imposible. Pero me refiero a lo innecesario. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en 88 me metí en una deuda con una de estos que cobran intereses muy altos. ¿Cuentagotas? Sí, porque se me dio la locura que quería comprar un piano. Entonces uno decía, pero piano que nunca toqué tampoco, que es lo más triste. Es decir, era el piano ahí tirado y el prestamista tocándome la puerta. Entonces uno decía, todas estas vainas se te van convirtiendo en angustias. Y a la gente le pasa eso. Entonces es como, no, es que tengo que salir a rumbear. ¿Por qué? Si no tienes plata. No, pero tengo. Entonces, ven, préstame 300,000 pesos que nunca vas a poder devolver. Entonces perdiste el amigo. O sea, la gente se va metiendo en una serie de deudas innecesarias que son las que más te friegan la vida. O sea, ahí no hay nada que hacer. Por eso te decía yo, uno es apretarse, no hay nada que hacer. Entonces, que es que yo tengo que salir a comer a un restaurante elegante, pero si no tienes la plata, la pido prestada, ¿para qué? Ve al restaurante elegante cuando vuelvas a tener la plata, pero no te metas en cosas innecesarias. Gastrosofía, ¿por qué se volvió un fenómeno? Ahora mirando para atrás, ¿qué hizo ese porque hubo programas? Sí. Yo me acuerdo de Saúl en la olla, yo me acuerdo de Janio, sí. Un montón de gente
cocinando. Pero eso fue, yo creo que hubo programas exitosos de eso, ¿verdad? También. Porque No, Gastro segundo Sofía, Cabeza, ¿será que se llamaba? segundo, sí, Estoy sí. confundiéndolo con el futbolista. Sí, sí. Yo creo que se volvió esto que estamos haciendo tú y yo. ¿Sí me entiendes? No era solamente un programa de cocina, era una hora en la que yo hablaba con los cocineros. Entonces, digamos que la receta no era tan receta, sino que yo llegaba y le decía, bueno, ¿cuál es tu plato en el restaurante Estrella? No, un pollo, no sé qué. Entonces, él empezaba a preparar el pollo y yo empezaba al lado a sacarle la historia, pero del cocinero. Entonces, realmente era un programa de entrevistas de cocineros. Yo empezaba a ver, ¿por qué empezó el restaurante? No, mira, mi hijo se murió, yo era empresario y su sueño era esto, entonces yo decidí dejarlo todo y salir. Entonces comenzaron a ver una cantidad de historias tan bonitas, o sea, sobre todo porque los restaurantes son mucho de emprendimiento. Yo creo que eso enganchó mucho a las personas porque yo no sé si la cifra está correcta, pero el 80%, todos somos emprendedores en cierto modo. Creé una sección que se llama Fácil Cocina para los que no cocinan, donde le enseñó a la gente a cocinar en un minuto y a prueba de errores, es decir, funciona demasiado bien. Y ahí empezaron a entrar patrocinadores. Y con ese patrocinio yo hago toda mi otra labor. Y luego, después de eso, empecé con los eventos grandes. Y empecé haciendo eventos grandes en Medellín, callejeros con pedigrí, y ya después nacieron los Master, el Burger Master, el Pizza Master y por último el Sushi Master. Todo eso es mi línea de ingresos. Y el resto, todo el equipo de nosotros, entre comillas, pasa todo el año trabajando gratuitamente por las recomendaciones para la gente. O sea, nosotros tenemos una aplicación que sostenemos nosotros. Nadie la tiene que pagar, ni los restaurantes, ni la gente. Página web en la misma situación. Es decir, todos los recorridos, los viajes que yo hago, la gente dice, pero Tulio se va para Cali a buscar restaurantes. ¿Quién paga todos esos viajes? Nadie. Los pagamos nosotros, Claro. los pagan los concursos, los pagan los patrocinadores, porque ese es el material de nosotros para la red. Claro. Y eso fue lo que le dio a las personas cierta cercanía y cierta confianza para comenzar a seguir las redes y terminar desembocando en estos fenómenos como los del máster, ¿no? ¿Qué fue lo del Callejeros con Pedigrí? ¿Fue la primera cosa que hizo? Callejeros con Pedigrí como evento realmente nace casi al mismo tiempo que el Burger Master, pero es un proyecto que yo vengo manejando hace 5 o 6 años en Medellín. Empecé a buscar pequeños emprendedores que cocinaban en las calles por circunstancias de la vida. En estos días vi una crítica que me pareció un poquito dolorosa en una revista de una asociación de restaurantes que decían que yo promuevo la ilegalidad. Yo digo, eso no es promover la ilegalidad. Listo, yo ayudo a las personas en las calles porque no solamente hablo de grandes restaurantes. Si tú miras mis redes, yo hoy te puedo escribir sobre Harry Sazón o sobre Leonor Espinosa, pero mañana te escribo sobre la señora que hace sancocho de pescado en la mayorista. Claro. ¿Sí me entiendes? Pero ¿qué opina de eso en realidad? Y ahora hace poquito que estaban con lo de las empanadas y en la calle y todo, Claro. que Nosotros estamos trabajando eso, yo estoy tratando de trabajar porque no sé si te diste cuenta que eso se salió por un lado muy chistoso. La gente empezó a pedir una empanada máster. Yo un día me levanté y en todos los medios, en los periódicos de aquí, en todo, ya me estaban llamando emisoras y todo, que cuando la empanada máster. Pero yo decía, pero la empanada máster, ¿en qué solucionaría algo? Es que la problemática es, yo no me voy a aprovechar, porque yo manejo el proyecto de Callejeros con Pedigrí y tengo ahí 35 empresarios a quienes les damos capacitaciones y todo, pero trabajan en la calle, no todos ilegales. A algunos les toca rebuscarse la vida. Entonces yo decía, no vamos a solucionar nada. Yo hago una empanada máster, qué berraquera, todo el mundo se lo goza, todo el mundo come empanada, y mañana mis callejeros tienen la misma problemática del espacio público. Ahí la dificultad es que no se puede solamente armar a la araca porque, no, por lo de la empanada. Es que es una lucha entre la justicia y la razón. Es justo que la gente tenga donde o sea, trabajar. Que la gente pueda trabajar, pueda rebuscarse la vida. Sí, realmente es justo. Pero también hay que apelar a la razón. El espacio público nos pertenece a todos. Tampoco se puede feriar el espacio público. Y entonces, en ese caso, en un país como Colombia, donde la informalidad gastronómica es tan grande y tan rica también. 10 millones de personas viven alrededor de esto. Entonces, aquí hay que buscar un consenso. Es decir, yo me he metido tanto en este tema tratando de buscar una solución. Digamos que la solución está medio dada, porque esto se calma y ya vuelve la gente a las calles y todo. Se arma un escándalo por de un cholado, de una oblea o de una empanada, pero hay otros 9.999.000 que están laborando tranquilamente, entre comillas, con cierto temor. Pero se está buscando soluciones, pero hay que buscarlas desde el gobierno, no se pueden buscar afuera, no puedes hacer nada. Es el gobierno quien tiene que hacer esa regulación y el ejercicio justo es que de las dos cosas. En Medellín, ¿qué pasó? En Medellín pasó que hasta cierto punto se dieron espacio público para los callejeros y creo que desde hace 2 alcaldías
cerraron los espacios públicos. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? No tienen cómo pedir espacios públicos ya. Te digo, si hay una regulación en la que a ti te puedan decir, cualquier persona en Colombia puede pedir un espacio público, pero regulado. Lo están haciendo ahora en Nueva York. ¿Sí me entiendes? Que tú puedas decir, bueno, sí, mira, esta calle tiene, aquí no estoy cerca de ningún local, estoy a 200 metros, esta andén tiene 4 metros, yo puedo poner aquí un carrito, yo voy a espacio público y digo, yo quiero poner un negocio ahí. Y el gobierno les puede cobrar algo. Es decir, porque ellos están dispuestos, si tú le preguntas a los callejeros, te dicen, sí, yo pagaría 50, 60, 70 mil pesos mensuales. Buenísimo para las alcaldías. Mucha gente lo ha hecho en Colombia. Como eso es independencia de las alcaldías también. Entonces sería mucho mejor porque habría un aprovechamiento del espacio público, se pagaría poco por él, le permitirían a la gente trabajar y todos contentos. Claro. Tendríamos todo regulado. ¿Cómo está el tema de los food trucks? Yo veo que el food truck acá, con relación al food truck gringo, pues tiene el problema que no se puede mover, que lo tenés que poner en un lugar por ese mismo tema de aprovechamiento y todo. Sí, pero... Y a veces lo siento como que dentro de esa línea de lo rápido, del fast casual, como lo llaman, no alcanza a cumplir ese propósito que cumplía cuando yo era pelado en la USA estudiando, o mi papá trabajaba también de mecánico, y llegaba el carro cubano que hacía el sanduchito y te servía el tinto y la cosa y volvía y se iba. Acá, ¿cómo lo ves? Aquí, pero yo estoy viendo en Bogotá, por ejemplo, o lo he percibido, no conozco mucho el fenómeno de los food trucks aquí. Por ejemplo, en Medellín se parquean en un parque grandísimo que hay allá que se llama el Parque del MAM, el de Ciudad del Río, que los están persiguiendo horriblemente. Entonces, los dejan trabajar a veces no. Listo, o sea, ellos van para allá sin saber cuándo van a poder trabajar. Pero aquí yo estoy viendo que están haciendo como se juntan y se meten en un parqueadero o alquilan un lugar y ahí meten sus camiones. ¿Sí? Es la perspectiva que he logrado yo ver aquí en Bogotá. La verdad no me ha tocado como zonas donde estén los food trucks parqueados y todo, pero te digo, yo realmente no conozco esa movida aquí, entonces no la entiendo muy bien, pero me parece chévere lo que hacen. He visto que hay parques, o sea, son parques de food trucks, donde ellos entran ya y ahí nadie les puede hacer nada porque son espacios completamente privados. Sí, yo creo que hay que buscar soluciones así, a la hora de la verdad, si me entiendes, concertadas, donde varias personas puedan decir, hombre, sí, nos podemos meter aquí, seguimos siendo callejeros, pero estamos en un espacio privado. Ahí viene el trabajo de lo que yo hago, que era lo que yo le digo a mis callejeros en Medellín. Busquen espacio, yo me encargo de traerles a la gente. ¿Ves? Entonces ahí de pronto vendría otro tema muy chévere y es todos los que hablamos de comida somos los que más podemos aportar cuando ellos comiencen a ponerse en ciertos lugares que no están a la vista de la gente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente lo sigue en Instagram? No sé, yo no miro eso nunca. Sé que son más de 300.000, 300 y algo mil, pero no es muy grande la cuenta, fíjate. O sea, yo veo cuentas de millones de personas y todo. La mía no es muy grande, pero es muy fuerte. Es decir, el que está ahí, como solo se habla de gastronomía, normalmente el que está ahí, normalmente son verdaderos comelones. Y eso lo hemos demostrado muchas veces. Ya aquí en Bogotá nos empezó a pasar, que yo a veces pongo recomendaciones y en estos días puse una de pollos aquí y yo le dije al dueño, cuando lo empecé a ver crecer en redes, lo llamé y le dije, no lo conocía, lo conocí ese día, le dije, loco, estate pendiente. ¿Por qué? Le dije, se disparó la recomendación. No, tranquilo, a mí siempre me dicen eso. A las 2 horas empezó a mandarme fotos diciéndome, eres ya tú sabes. Y yo, ¿qué pasó? Es que mira, filas que salían de su restaurante, ya está pasando. Es decir, que yo hago recomendaciones, esa es parte de mi aporte y realmente los restaurantes, no siempre pasa, pero en un 80% cuando yo hago una recomendación de un lugar, ya el lugar está en problemas. Tiene que tener mucho cuidado. Ahora saqué uno que no sé si lo viste, el chuzarrón. Sí, claro. Eso se volvió viral, no en Colombia, en el mundo. O sea, todo el mundo a donde yo voy, hasta en Miami, todo me dice, hey, ¿y ese chuzarrón? Y yo, ¿pero cómo así? Sí, me llegó por WhatsApp. Lo bajaron de internet, lo pasan por WhatsApp. O sea, es una cosa impresionante. ¿Qué les pasó? Colapsaron. Les tocó cerrar durante casi 10 días. ¿Cuánto lleva en Instagram? ¿Cuántos lleva Tulio recomienda la cuenta? Yo no tengo muy bien la cuenta, pero creo que debo llevar por ahí unos 6 años, más o menos, 6, 7 años aproximadamente, más o menos lo mismo que Facebook. Y Facebook quizás un año antes. Y desde un principio se hizo como una... Gastronomía. Y estratégico de vamos a meternos en este negocio y a ser líderes o simplemente fue como lo hace uno y es entremos y miremos a ver qué pasa. Sí, exacto. Así fue porque se había acabado el programa Gastrosofía, que la gente seguía mucho allá y todo el mundo, pues cuando iba a salir los fines de semana me llamaban, Tulio, ¿a dónde voy? Porque como sabían que yo conocía 10, 12 restaurantes a la semana. Entonces un día dije, esto se está volviendo muy grande. Entonces hice uno
el primer grupo que hice con BlackBerry. ¿Te acuerdas que los BlackBerry tú mandabas un PIN? Entonces yo le decía a la gente, escribe el PIN 87, entonces quedaban metidos dentro de un grupo. Entonces yo los viernes escribía, conocí tal, me encantaron de estos 5, tal, se los recomiendo. Y ahí fue cuando empezó el tema. Cuando vi Facebook dije, la posibilidad más fácil es comenzar a ampliarlo para las personas. Porque las personas en la calle me preguntaban, ¿a dónde voy? Pero no teníamos contacto ni cercanía. Entonces dije, voy a crear, y algún día lo dije así, y hoy en día digo, se ha logrado un poco. Yo decía, voy a crear el medio más potente de difusión gastronómica. Y a estas alturas, ya dice uno, tenemos aplicación muy descargada, de hecho, tenemos página web, estamos en todas las redes sociales, en los canales, y siempre se está hablando de gastronomía pues, en toda Colombia, ¿no? ¿Ha pensado volver a tele, pero esta vez, no sé, a Food Network, alguna cosa así? Sí, hago muchas cosas hoy en día. Hago muchas cosas con Discovery, hago muchas cosas con Home and Health, hago muchas cosas con cadenas que me llaman, y ahora hace poco hice un especial con Televisión Española, pero son como piezas independientes, ¿no? Siempre estoy esperando, siempre digo, qué rico, tarde que temprano va a aparecer alguien que se le ocurra decir, hey, hagamos un programa de gastronomía tipo Anthony Bourdain o tipo Andrew Zimmern, pero con Tulio. Me sueño el día que pase. ¿Su ídolo en la gastronomía, su chef favorito o su ídolo en general? Qué buena pregunta. En Colombia tengo a alguien a quien aprecio mucho, quiero demasiado, que se llama Álvaro Molina, es un gran escritor de gastronomía, cocinero de un restaurante llamado Casa Molina, para mí es de los grandes. Indiscutiblemente Ferran Adrià, por su creatividad, me parece realmente un tipo excepcional con la manera en la que maneja las cosas, pero así como que yo pueda tener un ídolo que yo pueda seguir, que lea sus libros y todo, quizás Bourdain, sí, es uno de los que más me llama la atención toda la vida. Me cuesta un poquito a veces de trabajo por la agresividad, yo no soy tan así cuando leo libros de él, que mejor dicho se despacha en contra de todo el mundo, es un poco complejo, pero creo que tiene una visión muy interesante, y creo que en vida vimos que realmente tenía una visión muy interesante del mundo gastronómico, ¿no? ¿Cuándo arranca Burger Master? 29 de abril al 5 de mayo, ¿verdad? Vinimos a hablar del Burger Master. Sí. 29 de abril al 5 de mayo, son 13 ciudades en esta ocasión: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta y Montería. 13 ciudades que van a tener sus mejores hamburguesas a 11.000 pesos durante 7 días para que todo el mundo pueda probarlas y calificar y elegir cuáles son las mejores. Ahí vamos a estar pendientes. Oiga, mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, hermano. Esto estuvo genial. Bacano, gracias. Me sacaste todo. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.